Buen día, jóvenes. Ingeniero. Por favor, le pido a los que vayan a conversar en su casa o algo, tengan en cuenta su micrófono, ¿ya? No lo habiliten. Cuando les pregunte o algo, tienen que hablar ustedes, entonces habiliten su micrófono y su cámara cuando tengan que hacer alguna pregunta. Bien, sigamos entonces la materia. Quedamos en la planificación, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? es nuestra primera clase hoy día. ¿Cómo? Es nuestra primera clase hoy día, ingeniero. Buenos días. No pudimos pasar con ustedes el día martes, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien, entonces vamos a empezar la materia de Sistema de Ingeniería, SIT 376, Grupo B. El libro que vamos a llevar, el libro base que vamos a llevar, el método del CPM aplicado a la construcción de obras civiles. Autores Hoffman y Kelly. Este libro es de unos ingenieros australianos. Ella viene haciéndose varias ediciones. Es muy bueno, teóricamente es bueno, bien explicativo, bien amplio. Y también vamos a utilizar los libros de presupuesto de obra de Raúl Lanza Ordóñez, que es el libro que se utiliza para costos y presupuesto de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Entonces, esto no porque vayamos a usar sus teorías, sino los datos que tiene ese libro, ¿no? La parte de rendimiento. Vamos a ver en los cálculos de recursos que necesitamos nosotros en esta materia, vamos a necesitar utilizar estos libros que nos proporcionan esos datos. También hay otro libro de presupuesto de obra de Plazola. Son dos libros. Es un autor mexicano. Y también tiene bastante información que nosotros necesitamos para planificar y programar una obra. La materia la vamos a evaluar en la parte teórica con exámenes parciales, es decir, vamos a tomar exámenes parciales de cierta parte de la materia, de otra, y un examen final que abarca todo. Entonces, los exámenes parciales van a tener un valor de 35% sobre 100 y el examen final de 40%, quedando un 25% para las prácticas. Tenemos ayudantes, van a tener ayudantes. La práctica, el ayudante va a evaluar 10 puntos sobre 100, o sea, 10%. Él les ayudará, la función del ayudante es ayudarle a resolver sus problemas, a saberlo, entenderlo y resolverlo, los problemas que se van haciendo en la materia. Entonces, ellos le irán a dar algunos trabajos o algunas cosas para que complemente esa enseñanza práctica y lo evaluarán sobre 10.
Yo les voy a ir dando algunos trabajos para que ustedes vayan haciendo en su casa y vayan presentando. Esos trabajos también los voy a evaluar sobre 15 puntos. Por lo tanto, la práctica a ustedes les ayuda con 25%. Traten de ganarlo todos, esos 25% es harto. Solamente le quedarían 26 puntos más para salvar la materia. Entonces muchos no le dan importancia a la parte práctica y dejan pasar esos puntos que serían de mucha ayuda, digamos, si ustedes lo aprovechan bien. No sé si tienen alguna consulta de esta parte. Los autores de costos y presupuestos lo podrían repetir, ¿no? Por favor. No te entendí, por favor, de nuevo. El libro de costos y presupuestos, usa, no el autor, por favor. Habilita tu video, Guerra Franco, por favor. Les he pedido que cuando quieran hablar, habiliten su video y su micrófono. Por respeto, pues, ¿no es cierto? Porque no, es como si yo le dicte clase y no esté mi imagen, esté hablando, ¿no? Habilite su cámara. Ahora sí, ingeniero. Sí, ahora sí está bien. Ahora, me está preguntando del libro de la UNSA. Así es, ingeniero. ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Eso es? El nombre del autor. El autor es ingeniero Raúl Lanza Ordóñez. Ese librito ustedes pueden conseguirlo fotocopiado en la fotocopia de la Centenario. Ahí en la fotocopiadora donde venden libros, ahí está ese librito. No, y no es muy caro. Entonces pueden adquirirlo ahí y es bastante bueno porque le va a servir eso hasta para cuando ustedes salgan, cuando estén trabajando, sirve para consulta. Bien, empezaremos entonces. Esta materia se enfoca a enseñarnos a planificar y programar una obra, ¿no? Porque por eso está diciendo aplicación a las obras civiles. Este trabajo de planificar, programar, hacer el seguimiento, todo este método se llama el método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica se lo conoce como el CPM. CPM viene de las palabras en inglés, ¿no? Critical Path Method. Entonces quiere decir que es el método de la ruta crítica. Path es ruta, camino, ¿no? Y método, critical, crítico, path, camino. Por eso se llama el método de la ruta crítica o método del camino crítico, también, si ustedes quieren. Entonces lo van a encontrar así en la bibliografía, de repente ya no mencionando su traducción directamente, método del CPM, método del CPM, pero viene de esa traducción de las palabras en inglés. Entonces decía yo que sirve para planificar y programar y hacer seguimiento, porque sirve para hacer seguimiento a la parte constructiva, a la parte financiera, a la parte física de la obra. Entonces es como tener una fotografía de la obra cuando se está ejecutando, cómo vamos, cómo va el avance, ítem por ítem o actividad por actividad. Entonces con este método podemos hacer el seguimiento, podemos hacerle, incluso podemos hacerle cuánto se está gastando, todo. O sea, es interesante porque nos ayuda para bastante. Y en obra, tanto el ingeniero supervisor o el ingeniero fiscal o el ingeniero director de una obra, tiene que dominar esto, tiene que conocer.
porque no es solamente ir a la obra y ejecutar y mandar a los trabajadores, no, sino que tienen que saber que esa obra se tiene que ejecutar en un determinado tiempo y con un determinado recurso. Ya no podemos agarrar, por ejemplo, está fregada, bueno, boten esa mezcla, entonces hagan otra y así. No, eso va a ser de una manera sin planificar, sin programar. Después termina siendo la obra más cara de lo que nos van a pagar. Entonces, el ingeniero tiene que ver, tiene que analizar. Precisamente, este trabajo de investigación, este método, nació, bueno, ustedes, les voy a dar un trabajo práctico a ustedes antes de la historia del método del CPM, ¿ya? Anótense. Historia del método del CPM, cuándo nació, quién lo inventó, etcétera. Todos ustedes me van a contar bien esa historia. Nosotros apenas vamos a mencionar un poquito. Entonces les decía yo, nació este método por la necesidad de saber y de hacerle seguimiento a unos grandes trabajos que se empezaron en la época de los 1950, por ahí cerca de 1950. En Estados Unidos, en la época cuando estaban mandando los primeros cohetes a la luna, la investigación de la luna, todas esas cosas, para hacer un cohete dice que necesitaba más o menos unas 3.000 empresas, cada una con una especialidad, ¿no? Hasta para hacer un tornillo era una empresa, digamos, la que hacía, y así se repartían, y era un proyecto grande, de una gran inversión. Y si no se sabía coordinar los trabajos, no se podía tener también un precio final de cuánto iba a salir ese trabajo. Entonces comenzaron a investigar, y también por esa misma época comenzaron a salir las primeras computadoras, ¿no? Y orientados más o menos al uso de esas computadoras, precisamente que nace este método para utilizarlo, meterle gran información y poder planificar y programar esa gran información que se tenía. Por otra parte, o sea, por otro lado del mundo, también en Venezuela. En Venezuela ustedes saben que tiene harto petróleo. Comenzó la industria petroquímica más grande del mundo. Entonces ahí comenzaron a los inversionistas, ¿no? de otros países, de Estados Unidos, de otros países, a querer implantar plantas petroquímicas, o sea, industria petroquímica, porque había mucho petróleo. Y se estima también que para hacer esa planificación se tuvo que contratar también cualquier cantidad de contratistas para hacer las construcciones, instalaciones y todas esas cosas. También se necesitó y no se sabía a ciencia cierta cuánto iba a costar, ¿no? Toda esa. No se tenía este método. Cuando se terminaron de hacer esos grandes proyectos, los que inventaron este método dijeron, bueno, con este método hemos logrado ahorrar más o menos un 20% de lo que se iba a gastar si es que no lo hubiéramos planificado y programado. Y eso fue digamos, importante porque las universidades, los profesionales ingenieros civiles prestaron mucha atención y dijeron, bueno, hay experiencia en esto, vamos a tener que estudiarlo a fondo, estos métodos, esta forma de trabajar. Y desde ahí entonces comenzaron a enseñar en las universidades, a darle más énfasis a esta planificación. Primero se estudiaba desde un punto de vista matemático, cómo eran los algoritmos, digamos, para resolver estas redes que ya vamos a ver enseguida, unas redes de caminos, ¿no? Pero no pasaba de más. En cambio, ya cuando se vieron resultados prácticos y la materia se hizo ya más práctica, no tan teórica, ¿no? Le digo yo, tipo matemática se avanzaba antes,
ya comenzaron a aparecer métodos prácticos. O sea, prácticos, métodos, se llaman métodos determinísticos. Dos ramas se empezaron con estos estudios. Una rama que tendía a datos estadísticos, ¿no? Porque no se tenía mucha información, entonces uno recurre a datos estadísticos para sacar probabilidades. Y por otro lado, ya con la experiencia que se tuvo, se sacaron esos datos ya determinados de la experiencia y comenzaron a plantear ya el estudio con datos determinísticos, es decir, datos determinados. Y eso entonces le gustó mucho a la parte de la ingeniería civil, le gustó mucho porque se hizo bien práctico el trabajo. Ya vamos a ir avanzando y le voy a ir explicando qué es estadístico y determinístico, ¿no? Los datos. Muy bien, entonces nace así de esa manera y es importante, como le decía, para el ingeniero civil. Esto es como el pan de cada día, como decimos, todos los días de nuestro trabajo. Cuando salimos profesional, seguramente va a llegar algún cliente, lo va a buscar a ustedes y le va a decir, ingeniero, aquí están mis planos, ¿no? ¿En cuánto me cobra para hacérmelo mi casa y en cuánto tiempo? Entonces ustedes van a tener que saber planificar, programar y decir tanto va a ser el costo y en tanto tiempo se lo hago. ¿Listo? Entonces, si no saben, entonces ¿cómo van a decir en cuánto tiempo se lo van a hacer y cuánto le va a costar? Por lo tanto, es el pan de cada día para el ingeniero civil estar calculando precios y planificando y programando obras, ¿ya? Un ratito, por favor. Bien. Entonces le decía que es de una gran necesidad y de una gran aplicación esta materia. Bien, pasemos entonces ya a estudiar. ¿Qué es un sistema? Porque la materia se llama sistema de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un sistema? Se puede decir que un sistema es un conjunto de partes, o sea, un sistema de partes que actúan esas partes, o sea, interactúan entre sí, hay interrelación entre sí, y que deben efectuarse para alcanzar un objetivo común, un objetivo que ya uno tiene trazado. Entonces, es el conjunto de partes que se relacionan, que están relacionadas entre sí, ¿no? Y cada parte de ese sistema cumple una función específica. Y todo el conjunto busca un objetivo común. Entonces, esta gráfica que ven acá, precisamente me está diciendo esa definición. Aquí vemos, este es un modelo de flecha, se llama un modelo de flecha. Este modelo tiene flechita y tiene unos nudos, unos círculos, ¿no? Donde ven que la flecha termina y de ahí comienzan otras flechas, ¿no? Y termina en otro nudo y así comienza hasta que llega y finaliza. A esta flecha, o sea, esta flecha
son los trabajos que uno hace, las actividades que uno hace. Por lo tanto, esta actividad A, por ejemplo, se realiza, aquí nos está mostrando que se realiza y termina aquí en esta unión, y luego, una vez terminada esta actividad A, puede comenzar la actividad D y la actividad E. Entonces hay relación. Si A no termina, no puede comenzar A, E ni D. Entonces, por eso es que le decía, tienen relación. No puedo yo, por ejemplo, en una construcción, hacer primero el techo. No puedo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay en que se sostenga todavía. Necesito construir vigas, columnas, muros y todo. Y recién terminado eso puedo hacer en la cubierta, porque hay donde se apoye. Entonces, esas son las relaciones que hay. Por ejemplo, no puedo construir una zapata, no puedo construir una columna si primero no construyo una zapata. Entonces hay relación. Ese depende, la columna depende de la zapata. Si la zapata se termina, se construye, recién puedo hacer la columna. A eso se llama la dependencia. Entonces hay una dependencia, hay una relación entre sí. Y cada parte del sistema cumple una función específica. Ya que estamos hablando de la zapata, por ejemplo, la zapata tiene una función específica que es de transmitir las cargas, ¿no?, que reciben al suelo, y para transmitirlo de una manera que el suelo no sobrepase la resistencia del suelo, ¿no? Esa es su función. En cambio, la función de la columna es transmitir la carga que llegan de la viga, de la losa, a la columna, y ella lo transmite a la zapata. Entonces, fíjense que cada uno cumple una función específica, distinta a la del otro elemento, a la de la otra parte. Esa sería la finalidad de estudiar por parte como un sistema. Entonces, yo estudio mejor una zapata que estudiarlo en conjunto en sí, ¿no? No puedo estudiarlo en conjunto en sí. Una vez que yo haya hecho la evaluación estructural, el análisis estructural, yo conozco ya las solicitaciones. Por lo tanto, entonces, una vez conocidas las solicitaciones, puedo estudiar parte por parte el sistema. ¿Listo? Ya puedo diseñar una zapata porque sé cuánta carga le llega, cómo le llega la carga. Puedo diseñar una columna porque sé cuánto es la solicitación que tiene esa columna, cuánto de carga tiene en su nudo inicial, nudo final, la compresión, etcétera. Entonces se estudia parte por parte mejor, es decir, cada parte del sistema se estudia mejor, individualizando cada parte. Eso se llama discretizando el continuo, porque una estructura es continua, ¿no es cierto? Entonces yo saco cada parte, saco una columna, saco una losa, saco una zapata, una fundación, un pilote, lo que sea, y lo estudio mejor, así por separado. Y eso es en todo, ¿no? En toda rama, no solamente en la ingeniería. Por lo tanto, en nuestro mundo que vivimos, esta definición aplica para todo. Fíjense, el cuerpo humano se dice que es el mejor, el sistema más excelente, así lo han definido los científicos. ¿Por qué? Porque está compuesto de otros sistemas. O sea, un sistema puede estar compuesto de otros sistemas, entonces se llaman subsistemas, ¿no? De un conjunto de sistemas. Y cada subsistema tiene también sus partes y cumple la misma definición. Si nosotros analizamos lo que hemos estudiado, digamos, el cuerpo humano se estudia desde primaria, ¿no es cierto? Nos enseñan cuál es el sistema de la vista, por ejemplo. Cómo está compuesto el ojo, ¿se acuerdan, no? De la córnea, del iris, del nervio óptico, todas esas cosas ya no me acuerdo mucho, pero nos enseñaban esas cosas básicas. Ya después, claro, el que quiere ya estudia medicina y entra más a profundidad, digamos. Pero ya desde ahí estamos viendo que es un sistema la vista.
tiene parte y cada parte cumple una función. Y el sistema de la vista, ¿para qué sirve? Para ver, ¿no es cierto? Para que apreciemos los objetos, ¿no? El color, todas esas cosas podemos ver, la forma, el tamaño. Para eso sirve la vista. También tenemos los sistemas del tacto, por ejemplo, ¿no? Tentar el calor, todas esas cosas, eso mediante los nervios en la piel, podemos tentar, ver. Entonces tenemos sistema del tacto, tenemos el sistema óseo, está compuesto por no sé cuántos huesos, ya no me acuerdo, y cada hueso cumple una función en nuestro organismo, sirve todo, y todo el sistema sirve ¿para qué? Para que sostenga el peso, entonces, ¿no? Estar con el hueso es la parte estructural de la persona. Y así tenemos el sistema circulatorio, el sistema circulatorio tiene venas, arterias, tiene el corazón, etc. Y cada sistema tiene parte y cada parte cumple una función específica. Fíjense entonces que el cuerpo humano es un conjunto de sistemas. Es un sistema completo y cada parte de él es un sistema. Entonces, es el cuerpo humano. Y también podemos, no solamente el cuerpo humano, podemos ver un árbol. Un árbol tiene raíz, un árbol tiene su tronco, ¿no? La raíz, ¿para qué sirve? Para sostenerlo y para alimentarse, para traer los nutrientes de la tierra y llevar a través del tronco, se va a las ramas, hasta las hojas, ¿no? Lleva los nutrientes. La rama sirve para sostener la parte de hoja. ¿Y las hojas para qué sirven? Son las que absorben el anhídrido carbónico y despiden el oxígeno, o sea, purifican el ambiente, imagínense. Pero cada parte del árbol tiene una función. Por lo tanto, cumple también esa misma definición y el árbol no lo fabricamos, ¿no? El árbol es natural, de la naturaleza. Por lo tanto, también otras cosas creadas por el hombre también son sistemas. Por ejemplo, un auto. Un auto tiene rueda, volante, parabrisas, motor, válvula, etc. Y cada parte cumple una función. Si una parte del auto no funciona, entonces no está funcionando bien el sistema. ¿Y para qué sirve todo eso? Para que nos traslade de un lugar a otro, ¿no? Y siempre tiene que cumplir de que nos traslade con confortabilidad y con seguridad. Eso es un objetivo, digamos, que tienen todos los sistemas, que tienen que funcionar confortablemente y tienen que funcionar con seguridad. Bien. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, bueno, y un auto es un invento complejo, digamos, ¿no es cierto? Pero podemos llegar hasta las cosas más simples. Una mesa tiene patas, tiene sus cajones y todas esas partes de la mesa tienen una función. Tiene un tablero donde pongamos las cosas, donde podamos escribir. Una silla. Todas tienen su parte, tiene pata, tiene tablero para que nos sentemos y otro tablero para que escribamos. Entonces, cada uno cumple una función. Desde los inventos más complejos hasta los inventos más sencillos. Llegamos a la conclusión entonces de decir que todo lo creado por el hombre y la naturaleza, o sea, todas las cosas naturales y creadas por el hombre, se pueden considerar sistemas. ¿Listo? Todos se pueden considerar como sistema. Este concepto entonces abarca gran parte. Y fue un adelanto para la ciencia porque desde ahí ya se estudian las cosas por separado. La medicina, por ejemplo, sacó especialistas en la vista, especialistas en el corazón, especialistas en los huesos. O sea, porque han estudiado parte del sistema, ¿no? Si hubiera seguido como antes era, había gente que moría, por ejemplo, no sé, en el siglo XV, por ejemplo, morían
¿Por qué? Porque los médicos estudiaban de todo, pues, incluso se acuerdan ustedes de Da Vinci, era médico, era arquitecto, era matemático, era de todo. No había todavía la especialización. De que eran muchos tipos, era porque estudiaban de todo, ¿no? Sabían de todo. Pero ahora se ha visto que ya el saberlo todo no conviene. Lo que conviene es el que sabe una parte, pero bien. Entonces, el objetivo ya ahora es saber algo, pero bien, y no saber todo y de un poco, digamos, de todo. Y de ahí sale precisamente de este concepto, de que mejor es estudiar parte del sistema y especializarse en esa parte. ¿Ok? Y eso dio un buen resultado. Hubo un cambio bastante, hubo menos muertes, hubieron médicos que se especializaron solamente en la parte de la ginecología, o sea, de las mujeres, porque morían mucho por el parto, ¿no? Y ya comenzaron a ver todo, por qué razón y todas esas cosas. Y comenzó a mejorar la medicina. Se especializaban otros en los huesos, otros en los nervios, etcétera, y comenzó a mejorar. Ya hubo un buen adelanto, hubo bien, ya después aparecieron ya las industrias farmacéuticas, porque se estudió la farmacia, ya también eso creció mucho, ¿no? Y hay veces hay algunos que también por negocio, pero la intención de que nazcan las farmacéuticas y todo era precisamente para brindarle una ayuda a la humanidad, una ayuda a los médicos, y de esa manera evitar que hayan muerto. Bien, se especula un montón de esas cosas, no vamos a entrar a ese detalle, ¿no? Cada cual, cada uno analizará y verá y tendrá su propia opinión respecto a eso. Bien, entonces hemos hablado de todo lo que puede ser un sistema, pero no hemos hablado de lo nuestro. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? Estudiamos para ser ingenieros civiles. Y dentro de la ingeniería civil, pues hay las obras civiles. Entonces, sistemas de ingeniería es muy grande la definición, ¿no? Sistemas de ingeniería. Yo podría haber dicho, bueno, vamos a estudiar un sistema de ingeniería mecánico y vamos a ver cómo está un auto o un camión o una maquinaria, por ejemplo, ¿no? Son sistemas de ingeniería mecánica. Entonces, muy amplio el nombre. Nosotros deberíamos ser sistema de ingeniería civil. Ahí abarcaría nuestro estudio. Pero así lo han creado y todo, entonces, pero sabemos que a eso nos vamos a dedicar. Y seguramente que los ingenieros mecánicos estudiarán sistemas de mecánica, los ingenieros eléctricos, sistemas eléctricos, etc. Por lo tanto, aplicado a nuestra ciencia que estudiamos, que es la ingeniería, la parte constructiva, la parte de proyectos de un sistema de ingeniería civil, también cae este concepto. Por eso aquí hay una pregunta que dice, ¿un proyecto es un sistema? Claro que lo es, porque un proyecto está compuesto por partes, ¿no es cierto? Está compuesto por partes y cada parte del proyecto cumplirá una función. O si queremos crear un proyecto, o sea, los proyectos ya están creados. Los sistemas sanitarios, entonces están creados. Pero, o sea, cada proyecto es particular. Entonces, se aumentará, se quitará esta parte, se modificará esa parte para que este proyecto funcione bien. Y es por eso entonces que hay que ir estudiando cada parte. ¿Es necesaria esta parte? No es necesaria en cada proyecto de ingeniería. Pues no todos son iguales, no todos se lo va a hacer así como una receta, porque si fuera así tampoco ya tendríamos que estudiarlo. Igual con una construcción, yo no puedo, digamos, de La Paz, me gusta este edificio, me llevo el proyecto, el cálculo, todo, me lo vengo y me lo traigo, lo voy a hacer aquí en Santa Cruz, no se puede. Aquí hay que estudiarlo, hay que verlo, modificar algunas partes si es que es necesario, o aumentar o quitar. Entonces, pero una vez que hago el estudio ya de todo, o sea, de parte por parte y cumplo todo, entonces ya el sistema queda adecuado para acá.
Por eso es que ustedes han escuchado seguramente, se hacen autos para Bolivia, se hacen autos para tal parte, ¿no? Para Bolivia, ¿por qué? Porque saben que hay altura y todas las cosas, entonces hay algunos ajustes que le hacen al auto y producen autos para las alturas, pues, ¿no? Para 3.000, 5.000 metros de altura. Entonces se puede, y maquinaria también. No es lo mismo hacer para zonas bajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso cada industria hace de acuerdo a dónde va a funcionar. Porque si hubiera hecho así estándar para todo el mundo, entonces en algunas partes no va a funcionar. El motor no va a funcionar, no va a tener la potencia. ¿Listo? Entonces, no se puede llevar un sistema y implantarlo en cualquier parte. O sea, se puede llevar, pero hay que hacerle ajuste. Hay que hacerle ajuste. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay más viento, por ejemplo, ¿no? Más viento, más ráfagas de viento. ¿Por qué? Porque tenemos una topografía más plana y por lo tanto los edificios van a tener más problemas con la presión de viento, las ráfagas de viento, más que en La Paz, por ejemplo, ¿no? Aunque esté más alto, pero tiene los cerros que lo protegen, entonces no le llega el viento muy directamente. Entonces, esas cosas hay que ver. Y por eso es que le decía, yo no puedo traer un proyecto. Tampoco puedo yo decir, voy a hacer un puente de 30 metros. Ya se construyó en Cochabamba uno, me lo traigo el proyecto y lo voy a poner acá. Entonces estamos cometiendo un gran error. Las fundaciones no van a ser igual. El proyecto tiene su propio suelo, ¿no? El río tiene su propia, o sea, su propia característica, lleva rama, lleva árbol cuando crece o no lleva. Entonces, todas esas cosas hacen que cada proyecto sea particular. ¿Listo? Sea particular. No quiere decir que el estudio, el diseño es diferente, no, eso es igual, pero tiene sus propias particularidades. ¿Ya? Tiene sus propias particularidades. Entonces, podemos guiarnos de ese proyecto y estudiarlo todo para poder implantarlo en nuestra zona con algunas modificaciones y todas esas cosas para que después no tengamos problemas. Pues si yo llego y lo hago acá, una vez me trajeron un proyecto y yo estuve revisando y cuando estuve leyendo las especificaciones hablaba de Cochabamba, de un lugar no sé de dónde lo habían traído y no habían tenido no se habían dado el trabajo de revisar y por lo menos cambiarle los nombres, ¿no? Entonces eso se llama querer trasladar un proyecto y implantarlo acá a ciegas. Eso va a tener problemas, va a haber problemas, van a fracasar. Entonces está bien que yo me guste el puente y tenga la idea y quiera hacerlo acá, está bien, pero tengo que ya tratar con la topografía, el suelo de acá, el tráfico de acá y todas esas cosas y adaptarlo a ese proyecto a mis condiciones ya. Y así sí va a funcionar si hago un estudio de adaptación de parte por parte y que funcione. De repente la fundación no me va a servir la de allá. Allá tendrán suelos mejores, suelos más resistentes. Acá tenemos suelos más pobres, ¿no? No tienen buena resistencia. Tenemos suelos finos. Allá tienen suelos mezclados con grava, con piedra, entonces más resistentes. Y todas esas cosas van a cambiar. Nosotros vamos a tener que hacer nuestra propia fundación, ¿no? Aunque la superestructura esté bien diseñada, no haya necesidad de cambiarla, pero la fundación habría que cambiarla. O de repente la longitud va a variar, no va a ser la misma, será un poquito más larga, un poquito más chica, y eso hará que cambie también la superestructura. Entonces, hay que tener cuidado y ya con estos conceptos sabemos que van a variar los sistemas. Cada sistema tiene su particularidad. Entonces un proyecto es un sistema porque está compuesto por partes, está compuesto por sus partes. Y en la construcción, cada parte tiene su propia característica, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer pilote que hacer zapata, ¿no? No es lo mismo hacer un muro de contención
que hacer un pórtico empotrado, por ejemplo, para resistencia de apoyo. Entonces, todas esas cosas va a cambiar, ¿ya? Pero el proyecto sí es un sistema. Bien, aquí está un poco la parte de historia. Ya se las conté más o menos del este. Ustedes ya me darán fecha, nombre. Eso quiero que ustedes lo investiguen, lo lean. Porque uno lo escucha y se le entra por un oído y sale por otro. Entonces ustedes lo van a leer, van a hacer un resumen, van a hacer un cuadro para exponer. Entonces esto lo vamos a hacer para el día martes, ¿ya? Este trabajo de exposición. Entonces se lo dejo nomás eso así, queda mencionado. Muy bien. Ya lo dijimos de una manera general para qué sirve el método de la ruta crítica, pero ahora vamos a puntualizar, ¿verdad? Vamos a ver los aspectos. Primero, es una herramienta utilizada para la planificación y programación de proyectos. Eso ya lo dijimos. Ayuda a estimar la duración mínima del proyecto. O sea, con este trabajo nosotros podemos decir, bueno, en tanto tiempo lo hago, y nos ceñimos, o sea, nos ceñimos a ese estudio y vamos trabajando y nos vamos apegando a eso hasta que cumplimos la duración esa y decimos que hemos cumplido una duración mínima. Porque si nosotros no tenemos eso, entonces nosotros no nos paramos, o sea, no sabemos, es como caminar sin rumbo. ¿Listo? No sabemos si vamos a terminar en ese tiempo, más de ese tiempo, mucho más de ese tiempo, entonces no hay. En cambio, con esto ya tenemos definida una meta. Ayuda a prevenir problemas. Los problemas que ocurren es a causa de que no hay estudio. O sea, por ejemplo, yo estudio, voy a hacer una fundación especial, pónganle que voy a hacer una fundación especial, y necesito ciertos materiales, entonces voy a prevenir, voy a tener que, en el estudio de planificación me voy a preocupar de ese material. Un ejemplo, digamos, un ejemplo no tan difícil, pero que es real, Supóngase que ustedes van a hacer un puente en el Beni. En el Beni ustedes saben que no hay ripio, ¿no? Y van a hacer las fundaciones, o sea, pilotes o algo, necesitan ripio. Entonces ahí en el Beni no hay ripio. Si yo me adjudico el trabajo, me dan el contrato y todo, y me voy al Beni, llevo mis trabajadores, mi máquina y todo, y resulta que llego allá y comienzo a trabajar y quiero cavar y ya quiero vaciar, y puede ser que cemento haya, ¿no es cierto? Que hay en todas partes cemento, pero no hay ripio ni arena. La arena no sirve, es muy fina, llena de limo, de lodo. Entonces no tengo la arena. En cambio acá tengo ripio acá, ¿no? Y aquí yo puedo tranquilamente trabajar y bueno, y puedo transportarlo, ¿no? Distancias no muy lejas. Pero ya llevarla al Beni, entonces ya tengo problemas. Ya. El transporte voy a tardar varios días, ¿no es cierto?, para llevar la cantidad y todas esas cosas. Entonces, cuando yo estoy haciendo la planificación y estoy estudiando la fundación, yo ya digo, bueno, aquí no tengo material. Por lo tanto, hago el rendimiento, todo, y me da el rendimiento, pues no puedo hacer cada pilote puedo hacerlo, digamos, en 3 días, ¿no? Me sale el resumen. Pero, ¿y el material? Entonces yo tendré que, tras que comience a replantar y todo, ya tendré que ir comenzando a trasladar, a acarrear material, para que cuando ya esté todo listo comience a vaciar. Por lo tanto, entonces ahí ya yo comienzo a prever. Tengo que traer el ripio, la arenilla, el cemento, que esté listo ya. Una vez hecha la perforación, el vaciado del pilote. Entonces ya hay otra, ya estoy previendo yo. Si no lo hubiera estudiado, no hubiera previsto. O hubiera previsto, pero hubiera dicho, hay que llevar esto, pero sin cantidad, sin volumen, sin tiempo. Entonces, este estudio me ayuda a prevenir. ¿Listo? Prevenir. Por eso es que decía la conclusión que les comentaba,
cuando terminaron esos 2 grandes proyectos, dijeron, bueno, pucha, con esto se ahorra. Si se debería gastar tanto, hemos ahorrado un 20, más o menos se ahorra un 20% aproximadamente, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos. Pero ya tienen una pauta ya. O sea, las cosas planificadas y programadas, entonces nos ahorran problemas. Este es el punto que habla del problema. Nos ahorra, nos evita esos problemas. Bien, determina las tareas que necesitan mayor control, pudiendo así sistematizar las tareas de control. Dentro de un proyecto siempre va a haber unas actividades que son las que hay que tener mayor cuidado. Mayor cuidado, bueno, puede haber mayor cuidado por lo que son más delicadas, por lo que son actividades que son esencialmente la clave, digamos, para resistir o algo así. Pero en este caso lo que se habla es que tiene mayor control en cuanto a su duración. ¿Por qué? Porque pueden ser actividades que son delicadas, que es importante hacerlas bien, pero el tiempo que uno tarda en hacerlas no tiene que pasarse de lo que uno ha establecido, ¿no es cierto? Entonces uno necesita tener control ahí. Y si me falta el material para hacer esa actividad, si es que se enferma un trabajador o el trabajador clave, por ahí tengo un capataz que es bueno para hacer eso, o un maestro, albañil, y si se me enferma, entonces tendré que tener otro repuesto, ¿no es cierto? Que yo pueda hacer cambios, mover piezas. Es como un director técnico, ¿no? Ah, si está mal, el don Roberto lo traigo a don Juan. Don Juan también le entiende a esto. No, don Roberto está delicado. Entonces haré un trueque, qué sé yo. Entonces voy viendo eso, voy previendo que yo tenga en estas actividades que son las que definen, fíjense, estas actividades más largas es el camino crítico, de ahí sale el nombre, porque son actividades que tienen mayor duración y si esas actividades no se hacen en su tiempo, entonces todo el proyecto se retrasa. Y el retraso no es, ustedes dirán, ¿qué tiene que se retrase un proyecto? O sea, no es, el problema no es tan fácil, porque los proyectos tienen presupuesto y tienen tiempo de duración. Y si uno no cumple eso, o sea, uno firma un contrato, si uno no cumple, por ejemplo, el precio, si, por ejemplo, voy haciendo y resulta de que estoy gastando más ya, según mis datos, en mi planilla, mi contabilidad me dice, ingeniero, usted está gastando más y va a terminar y va a perder aquí en esta hora. ¿Y de dónde va a sacar para terminarla? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es hacer el control previo, o sea, la planificación, programación y decir, sí, con esta cantidad de dinero se puede y voy a ir controlando que no se gaste más, ¿no? O sea, no le voy a meter más cemento, ¿no? Cemento, hay una cantidad establecida, diseñado los hormigones, entonces hay que gastar esa cantidad. El ripio, la arena, todo tiene que estar con las medidas que se ha diseñado. Por lo tanto, esas tareas que son las más largas tienen que tener mucho control, que no me falte nada, que no exceda ni gaste más ni menos, digamos, que tenga dentro de su margen. Tenemos para todas las actividades, tenemos coeficiente de pérdida, lo hemos considerado y estamos dentro del margen entonces de seguridad. Y eso es sistematizar las tareas de control, o sea, llevar planillas, hacer controles estrictos para eso, ¿no? Cuánto se está gastando el cemento, tener una planilla para cemento, otra para ripio, otra para arenilla, hacer todos esos controles. Y entonces el ingeniero ya sabe cómo va de ida su obra. ¿Están bien? ¿Está de ida bien de acuerdo a lo planificado? Y es por eso que de ahí es donde sale, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la tele, se está haciendo una obra
y van los periodistas, ¿no? ¿Cuánto es su avance físico? Dicen los periodistas. ¿Y cuánto es su avance financiero de la obra? Entonces sale el ingeniero y dice, no, bueno, el avance físico tenemos 20%. Y ustedes dirán, ¿y cómo vas a ver? Pues si hay de todo para hacer cómo es que hay 20%. Ah, porque él tiene los volúmenes finales, tiene los volúmenes que va avanzando. Entonces el volumen avanzado dividido entre el volumen total que tiene cada una de esas actividades le va a dar un porcentaje de avance. Y de todo eso saca el promedio ponderado y va a tener un avance ponderado de la obra. Entonces él está hablando con propiedad porque él domina sus avances. Entonces él dice hay un 28%. ¿Sí? Claro, a la prensa no le va a decir 28.95, ¿no? O 98.953. Directamente él dirá 29% o 30%, redondeará y ya está la información. Entonces el público escucha y dice, ah, ya va avanzando el 30%, ya ve. Y en el avance financiero, también todos preguntan los periodistas dicen, ¿cuánto es el costo de esta obra? Entonces uno dice, bueno, también redondea, ¿no? Si la obra cuesta, por decirle 2.600.000, 645 nunca es un valor redondeado. Uno dice, pues tiene un valor de $2.600.000. ¿Y cuánto se está ya gastando hasta ahorita? Bueno, ya uno dice en su avance financiero cuánto es. Eso, si nosotros tenemos este estudio, podemos hablar así. ¿Listo? La cuestión del control es importante. Yo le voy a contar un cuento de esto, precisamente de este avance del tiempo. Resulta de que de aquí de Santa Cruz fue una delegación de la prefectura, antes era el comité, no, la prefectura, de la prefectura del departamento, o sea, del gobierno prefecturales, ¿no? Gobierno departamental. Fueron a hacer una inspección a un puente que se hizo en Valle Grande. En Valle Grande hay un puente hermoso que se llama el puente de Santa Rosa. No sé si conocen ustedes. ¿Alguno vive por allá? ¿Alguno conoce? Ese puente de Santa Rosa, por ahí uno se puede ir a Sucre, ¿no? Llega, creo, ahí a, ¿cómo se llaman estos pueblos de Sucre que son famosos para la Navidad? Donde es el ingeniero Palenque, por allá es. Bueno, resulta de que ese puente es hermoso, es un puente atirantado. Tiene una torre y de ahí sale una, así más o menos como el que tenemos en la pasarela, el segundo anillo. Es un puente atirantado. Y bueno, fueron a mirar porque se hizo el puente, una tecnología, digamos, que no se había hecho todavía acá en Santa Cruz, uno de los primeros. Y dice que es una belleza, pues yo no lo conozco, yo lo fotos no me he visto. Y hay unas rocas grandes, dice, uno pasa el puente, una roca grande que es imponente, uno llega, atraviesa y se va al otro lado. Entonces, el puente es una belleza, lo malo es que no hay tráfico, el camino de acceso de uno y de otro lado no están concluidos, no se han hecho, entonces no se lo explota, digamos, el puente. Yo quise llegar, bajé por Pucará y hice un camino feo y puro curva, peligroso, hasta da miedo. Entonces, pero la gente que conoce, pues pasa por ahí, está acostumbrado, ¿no? Bueno, lo primero que hicieron tras que llegaron la delegación fue preguntar, ¿no? ¿Y este puente quién lo construyó? Y todas esas cosas. Y solamente ya no estaba la empresa constructora, habían dejado sin un cuidante, o sea, un sereno. Y el sereno dice que es el que les daba desate. ¿No? Más o menos costó tantos millones, sí, de todo lo que él, ustedes saben que a veces los serenos, los cuidantes escuchan todo y ellos son a veces chismean, ¿no? Entonces dice que les tocó eso. Bien, y ya
claro, todos hablaban y él respondía a todo, de parte, incluso avances de tiempo y todo, hablaba el tipo, y le miraban y decían, este hombre sabe de todo. Y había una roca allá. Y entonces uno de los consejeros de ahí de la prefectura, del gobierno departamental, agarró y preguntó, ¿y esa roca? Digo, qué roca más hermosa. ¿Cuántos años tendrá? Dijo, no, así no. La roca, claro, comenzó a preguntarse. Y el sereno le contestó, tiene 10 millones de años, 3 meses y 14 días. Miren, todo el mundo agarró y le miró. Imagínense, 10 millones de años, 3 meses y 14 días. Entonces le miraron y uno de esos era ingeniero civil. Y le dice, ¿cómo sabe usted que tiene 10 millones de años, 3 meses y 14 días? Ah, el que vino acá hace 3 meses y 14 días, un ingeniero geólogo, y dijo, esta piedra tiene 10 millones de años. Mira, y él ya estaba llevando la cuenta, ¿no? 10 millones de años, 3 meses y 14 días. Entonces, imagínense la cuestión del tiempo, ¿no? Ya es tan importante, pero en los tiempos pues, de roca, la parte geológica, arqueológica, hablan pues de 4 millones, 4.000 años, así es como si nada, ¿no? Son sus tiempos que ellos manejan. Y el sereno estaba hablando de tiempo y así. Bueno, en la obra el tiempo tiene, o sea, firmamos el contrato, si nosotros decimos esta obra la voy a hacer en 3 años y 2 meses, o sea, en días ponemos, sí, y dice una cláusula, si en caso el contratista no terminara la obra en el tiempo establecido, será pasible a multas por atraso, ¿no? Y dice ahí, si se atrasa un día, se le aplicará una multa, por decirle, del 1 por 1000, digamos, o 2 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso. Y en caso que se retrase, por decirle 15 días, se rescindirá el contrato. Sea como sea, hasta donde haya avanzado. Rescindir quiere decir, se termina el contrato. Y el contrato que uno firma no es nomás agarrar y pegarle la firma, sino que tiene condiciones, tiene garantías. Yo que estoy prestando, o sea, vendiendo mi servicio, entonces yo tengo que garantizar. ¿Qué cosa voy a garantizar? En primer lugar, me dan un anticipo a mí para que yo trabaje. Generalmente se estila dar un anticipo y ese anticipo es el 20% del monto total del contrato. Si mi contrato vale $1 millón, el 20% serán $200,000. Entonces a mí me dan $200,000 para que yo empiece la obra. Pero esos $200,000 que me dan, no me lo dan, pues tómela ahí los 200,000 y vaya y trabaje. Y yo por ahí soy pícaro, lo que sea, agarro y me llevo los 200,000 y me pierdo. No, entonces tengo que presentar una garantía por eso. Y esa garantía se llama la boleta de garantía o póliza de garantía. Entonces tengo que recurrir a un banco. El banco es el que me va a garantizar. Pero el banco no me va a garantizar por lo que yo soy Silvio Gómez o porque soy amigo del gerente, no. El banco me va a decir, bueno, usted quiere 200,000, tiene que traerme bienes que tengan por lo menos el doble de este precio de 400,000. Casa, vehículo, maquinaria, todo lo que yo tenga, tengo que llevar ahí los papeles y hipotecárselo. O sea, que el banco me lo va a decir, bueno, esto de aquí, si usted no cumple, yo lo agarro y lo vendo. Entonces firmo yo hipoteca, tan hipotecada. En caso que yo, por ejemplo, me desaparezca, entonces ahí el banco va a tener que pagar eso. Si yo agarro y me pelo con los 200,000, lo que hace es la empresa, el que me contrató, le brinca al banco y le dice, señores del banco, páguenme esta suma, porque se le ha dado y este señor se perdió. ¿Listo? Entonces el banco
tranquilo, dice, no hay problema, agarra y paga los 200,000, devuelve y comienza el trámite del remate de bienes. Me comienzan a vender mi casa y mi casa, por decirle, vale 200,000 y el banco no se hace problema, lo vende por 100,000, lo que quiere es le recuperar. Vende mi casa, vende el lote, vende lo que yo le haya dado, lo vende por la mitad de precio. Y así de esa manera él agarra y recupera el dinero. El banco nunca va a entrar a perder. Siempre está asegurado, ¿no? Y si sobra algún dinero de plata, ya hace un poquito me lo dará. Entonces, de esa manera garantizo. Esa es una garantía que yo presento. Otra garantía es cumplimiento de contrato. Por ejemplo, si yo estoy haciendo hormigón y en el transcurso de la obra me van detectando que mi calidad de mi hormigón no es la que dice ahí en las especificaciones. Dice que yo tendría que hacer un hormigón de 250 y estoy haciendo un hormigón de 230 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, y hay queja. Y bueno, el supervisor, la tarea del supervisor es decirle, señor contratista, su hormigón no cumple. Hay que hacer esta parte y la deshago y comienzo a hacer de nuevo la misma y otra llamada de atención hasta que ya el supervisor tiene la facultad de decirle, señor, usted no está cumpliendo con el contrato. Por lo tanto, lo vamos a parar el contrato porque usted no está cumpliendo con lo que exige el contrato. También se puede rescindir. Y yo digo, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me cobran el anticipo que me han dado, me lo cobran la boleta y me cobran otra garantía que se llama la garantía de cumplimiento del contrato, que es del 7% del monto total del contrato. Entonces, ya directamente le brincan. Entonces, si yo llego a esas instancias, voy a quebrar como contratista, como empresa, porque tengo que pagar 7%, tengo que pagar el 20%. Bien, entonces, ejecutan mi boleta y yo salgo para atrás. Por lo tanto, no es nomás decir, no importa, yo no estoy cumpliendo el contrato. Y si es que el tiempo pasa, me van cobrando multa por día, hasta que llega a cierta parte y ya me rescinden el contrato y me cobran la boleta. Bien, entonces, y hay otra boleta más todavía que se llama la boleta de buena ejecución de obra. Esa es, una vez terminado mi contrato, tiene una duración entre 3 meses a 6 meses, 90 días a 180 días. Esa boleta está garantizando que la obra que yo hice está bien, que no se va a caer, que funciona bien la obra, ¿no? Si es un canales que van a funcionar bien, que están las pendientes bien y todas esas cosas. Eso garantiza. En caso que esté mal y no funcione, tengo todavía la posibilidad de corregir, si se puede corregir, ¿no? Corrijo, no hay problema, cumple el periodo de prueba, que se llama siempre el periodo de prueba, y no hay ninguna observación, entonces ya yo voy y le digo, bueno, la obra, quiero que me den un certificado de que la obra se ha terminado, o sea, una recepción de obra, que me diga que está todo ok, y que las boletas, ninguna de las boletas ya quedan sin efecto. Y ahí recién ya yo me he liberado de la parte de garantía, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, ya no hay voy al banco, y le devuelvo su boleta, me devuelven las hipotecas y todas esas cosas y yo sigo trabajando. Así es como se trabaja. Por lo tanto, si yo me retraso en un proyecto, sé que me van a multar, sé que voy a estar perdiendo, en vez de ganar, me van a estar multando. Por lo tanto, hay que hacerle control. Prefiero hacer un buen control, gastar en ingenieros, etcétera, que me van a estar haciendo el control y eso me van a ahorrar harta plata, harto dinero que yo puedo perder en esta obra. Eso se llama sistematizar las tareas de control. ¿Ok? Entonces, no es nomás decirle, no, se gasten, métanle más cemento. No, un día no hay problema, 2 días no hay, métanle nomás. No, hay control, hay que hacer el control. Muy bien. Otro punto importante es nivelar la utilización de recursos no acumulables. ¿Qué quiere decir nivelar la utilización de recursos no acumulables?
Esto lo vamos a ver en la parte de distribución de recursos, cuando ya estemos avanzando esa parte. Hay los recursos son los materiales, la mano de obra, equipo o herramienta, y el tiempo también son recursos. O sea, todo lo que yo voy a utilizar se llama recurso, ¿no? Voy a utilizar mano de obra, voy a utilizar materiales, la mano de obra son las personas, voy a utilizar los materiales, cemento, arenilla, ripio, ladrillo, fierro, todos los materiales son recursos para la obra. Entonces, todo el dinero que voy a gastar también es el recurso ya expresado en dinero. ¿Y cuáles son los recursos no acumulables? A ver, analicemos. Si yo compro cemento, puedo tener el cemento, pero no puedo tenerlo más de 3 meses. Ustedes saben, aquí en Santa Cruz, por la humedad se comienza a endurar. Entonces, tendré que tener la cantidad para utilizar máximo en 3 meses y de ahí tendré que traer de nuevo y así, ¿no? Ir reciclando. Entonces ese sería un recurso semi acumulable, digamos. Semi, ¿por qué? Porque no lo puedo acumular, tenerlo un año y no. Si compro fierro, sí, el fierro puedo acumularlo, es caro, todo, pero tampoco me conviene gastar harta plata y tenerlo el fierro ahí, ¿no? Sino que lo iré comprando a medida que voy utilizando. Cuando hay inflación, sí, porque hubo inflación en la época de la UDP, no sé si ustedes han escuchado comentar, ahí sí que le daban el anticipo a uno y como la plata se devaluaba, es decir, su valor se perdía, entonces le daban el 20% y a los 2 o 3 días ese 20% ya no valía nada. Entonces, ¿qué es lo que hacían las empresas? Agarraban ese dinero y compraban material, pues compraban fierro, compraban todas esas cosas para que no se devalúen. Para que recibían, iban y compraban los materiales para no devaluar. La otra era ir a comprar dólares, ¿no? Al mercado negro, porque si uno lo compraba en el banco tenía un precio, uno lo compraba en el mercado negro tenía otro precio, entonces uno tenía que estar jugando de tal manera de no tener la plata en moneda nacional, porque se devaluaba. Entonces ahí ya también es un juego que uno tiene que hacerse asesorar en esos casos por gente que sabe de economía, de finanzas, ¿no? Y eso puede ocurrir. Otra cosa que puede ocurrir es mano de obra. Yo, por ejemplo, voy a ir a construir un puente y en el puente, según mi cronograma de obra, dice, los primeros días voy a utilizar 10 personas. Después va a subir, un día de eso sube a 20 personas. Y así mi cronograma me va dando que voy a utilizar más, menos y así. Una especie de curva, ¿cómo se llama? En columnas dentadas, así. Lo voy a comenzar yo a ver y decir, ¿qué puedo hacer con este recurso? La mano de obra es no acumulable. Porque yo no puedo decirle, bueno, a ver, vengan 20 trabajadores, échense ahí, esperen hasta que yo los llame. No, porque ellos van a ganar, ellos no van a ir allá al campo y van a estar el día sin trabajo. Yo lo que voy a decir, no, queremos trabajar. Usted no trabaja aquí para trabajar. Tenemos que comer, tenemos que llevarle dinero a mi familia, entonces no puedo estar yo aquí. Entonces ese es un recurso no acumulable. Y ahora todas las leyes están a favor del trabajador y no del contratista, digamos, a favor del ingeniero. Porque al final de cuentas ustedes van a salir, algunos van a trabajar en una institución, otros van a ir a peleársela a su futuro independientemente, ¿no? Y van a comenzar a trabajar y a tener esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este recurso no acumulable, que es la mano de obra? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cómo ejecutar la obra. Hay 2 posibilidades. Una es ejecutarlo con todo el inicio más pronto posible de todas las actividades. Otra extremo es ejecutarlo con la terminación más tarde de todas las actividades. Entonces son 2 extremos. De ahí tenemos puntos intermedios que nosotros podemos movernos, buscar
de tal manera que los recursos se vayan, o sea, no hayan esos picos, no hayan esos saltos, de, por ejemplo, de 10 a 20 trabajadores, un día 10, al otro día 20. No podemos bajarlo, un día 10, al otro día 12. Ya si me sobran 2 trabajadores, bueno, lo pondré a ir avanzando otra cosa, pero ya van avanzando otra actividad. Entonces, pero no están desocupados, están trabajando todos. Entonces, ese es el trabajo. A mí me ayuda esta planificación y esta programación, esta distribución de recursos para que yo pueda nivelar. Nivelar no quiere decir todo. Aquí yo utilizo todo el tiempo 25 trabajadores, no. Puede ser que sean 20, 23, 24, pero los otros ya yo los pongo a trabajar, a hacer otras actividades, ir avanzando otras actividades, a doblar fierro, lo pongo a acabar, a limpiar, a lo que sea que ya me esté ayudando para que la obra siga avanzando. Entonces ellos van trabajando, ganan su sueldo, van a comer, van a estar ahí y va a terminar el trabajo bien, porque yo todo lo tengo planificado, ¿ya? Y les cuento que esa es la partecita más difícil que hay que hacer, esta nivelación de recursos. No quiere decir que lo vamos a poner todo así, ¿no? Porque no se puede. No se puede, o sea, pero bajarlo a lo que uno pueda y sea razonable, sí se puede. Luego vamos a optimizar la utilización de los recursos financieros. Esto era lo que le decía yo, por ejemplo, yo recibo el 20%, digamos, hablemos de $1 millón, el 20% es 200,000. Yo no voy a agarrar, pues voy a comprar todo el fierro, ¿no? El fierro es caro, digamos, agarro y compro todo el fierro y me quedo sin dinero ya para trabajar. Entonces no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque me van a ir cobrando pues de ese dinero, ¿no? Y yo no tengo para trabajar. Otra cosa que puede suceder, yo como empresa puedo decir, puedo financiar esta obra. Es decir, yo agarro y echarlo con el banco y el banco me dice, no hay problema, le prestamos el dinero para que usted la haga y ya después le pagan a usted y usted nos paga a nosotros. O sea, si yo soy una empresa seria y todo, puedo trabajar con bancos. Abren su línea de crédito, se llama. Esa línea de crédito sirve para las empresas constructoras o para las empresas que importan vehículos, maquinaria, no trabajan con eso y van vendiendo y van pagando al banco. Pero todo lo que el banco le va dando, le va cobrando intereses. Entonces, yo sé que la plata está en el banco. Yo pido y me van a dar. Pero plata que yo pida, tengo que pagar intereses. Tengo que utilizarla. Entonces la plata, compro material, trabajo y todas cosas y rápido puedo ir pagando. Si es financiada, imagínense los intereses en un mes, en un año, diré, de una plata que me van dando, es harto dinero. Y si es harta plata, es harto dinero. Entonces yo no puedo darme el lujo de decirle, bueno, la hora va a valer $1 millón, démelo el millón. Me da el millón desde el primer día y comienzo a pagar intereses. Entonces yo tendré que ir pidiéndole de a 50,000, 100,000, a medida que yo voy utilizando. ¿Listo? Y el dinero me lo van dando de a poco y ya no estoy pagando interés de todo. Eso se llama utilizar bien el recurso. Una vez terminó la obra, me comienzan a pagar, porque la obra seguramente si es financiada, me la irán a pagar en 2 o 3 años. También hay cuotas. Y ya con esa cuota yo voy pagando al banco. Entonces yo voy optimizando la utilización de recursos financieros. ¿Ya? Luego maximiza las ganancias del proyecto, variando la duración de las tareas y del proyecto. O lo que es igual, minimizando recursos de costo total. Todas las duraciones de las tareas de cada actividad del proyecto, nosotros la evaluamos, vemos el costo total, dividimos y hacemos todas esas cosas. Y tenemos coeficientes de seguridad. O sea, no, supónganse que a mí me dice un albañil hace 25 metros cuadrados de muro por día. O sea, una brigada de trabajadores, 2 albañiles y un ayudante. Pero yo no me voy a poner eso para programar, pues, o sea, 25 agarro y divido y yo son tantos días. Entonces yo tendré por precaución, le pondré 20 metros cuadrados por día.
Entonces ya tengo yo un margen de seguridad, ¿no es cierto? Por si me falla o algo, o por ahí contrato un maestro que no sea tan hábil, que no sea tan ligero, porque no todos son iguales. Se tienen datos determinados en obras, promedios, son datos determinados por la experiencia. Entonces eso tenemos que ver nosotros. ¿Listo? Por lo tanto, no se puede poner el extremo, o sea, no se puede optimizar tanto, ni tampoco ser muy pesimista. Bien, eso sería, lo vamos a dejar por hoy día aquí ya, tengo un compromiso, y la próxima clase vamos a seguir avanzando. No sé si tienen alguna pregunta. El tema de los grupos, ingeniero, dijo que iba a haber una tarea, algo así, que es para el martes. Sí, ustedes formen su grupo, su nombre, y ya me dan su grupo, yo le voy a pasar el código para que presenten en Classroom. ¿Ya? ¿Esa tarea se presenta el martes? El martes, sí, para el martes. Ya, gracias. Muy bien. Ingeniero, ¿de cuántas personas va a ser el grupo? 5 personas. De 5 personas le dije, ya, no más ni menos. Muy bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.